Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de espectros moleculares. En general, una molécula vibra y gira simultáneamente. En una primera aproximación, estos movimientos, digamos que son independientes entre sí, por lo que la energía total de la molécula para estos movimientos es simplemente esta suma. Ok, entonces vamos a tener el número cuántico vibracional más un medio más h, número de Planck, por la frecuencia de vibración, más la constante de Planck reducida, h barra elevado al cuadrado, entre dos veces el momento de inercia, por el número cuántico rotacional, por el número cuántico rotacional más 1. Entonces, los niveles de energía de cualquier molécula se pueden calcular a partir de esta expresión y cada nivel está indexado por los dos números cuánticos, que son el número cuántico vibracional y el número cuántico rotacional. A partir de estos cálculos, se puede construir un diagrama de niveles de energía como el que se muestra en esta figura que tenemos aquí abajo. Ajá. Entonces, para cada valor, ahorita la voy a mostrar completa, para cada valor permitido del número cuántico vibratorio V, hay un conjunto completo de niveles rotacionales correspondientes a J igual con 0, 1, 2, etcétera, etcétera. Entonces, la separación de energía entre niveles sucesivos de rotación es mucho menor que la separación entre niveles sucesivos de vibración. Muy bien. Entonces, perdón, creo que lo dije mal, la separación de energía entre niveles sucesivos de rotación es mucho menor que la separación entre niveles sucesivos de vibración. Entonces, como se señaló anteriormente, la mayoría de las moléculas a temperaturas ordinarias se encuentran en el estado vibratorio V igual con 0. Ajá. Estas moléculas pueden estar en varios estados rotacionales, como se muestra en esta figura. Entonces, aquí tenemos la energía. ¿Sí? Aquí tenemos los números cuánticos rotacionales y bueno, aquí tenemos los cambios de J a menos 1 y cambios de J a más 1. Muy bien. Y bueno, tenemos que el número cuántico vibracional para estos números cuánticos rotacionales es 0, mientras que aquí va a ser 1. Entonces, cuando una molécula absorbe un fotón con la energía apropiada, el número cuántico vibratorio V aumenta en una unidad, mientras que en el número cuántico rotacional J aumenta o disminuye en una unidad. ¿De acuerdo? Entonces, como se puede ver en la figura que tenemos aquí, por lo tanto, el espectro de absorción molecular en la figura B que mostramos aquí abajito consta de dos grupos de líneas, ¿sí? Entonces, un grupo a la derecha del centro y que satisface las reglas de selección, que el cambio de J es igual a más 1, o sea, incrementa por 1 nuestro número cuántico rotacional. Y el incremento de V, es decir, el incremento de nuestro número cuántico vibracional es más 1. Y el otro grupo que nosotros tenemos a la izquierda del centro y que satisface las siguientes reglas de selección. Entonces, el cambio en el número cuántico rotacional es de menos 1, disminuye 1, y el cambio en el número cuántico vibracional es de más 1. Bien, aquí lo tenemos. Ok, entonces tenemos obviamente que en el eje de las X es la frecuencia de fotones. Las energías de los fotones absorbidos se pueden calcular a partir de lo siguiente. Entonces, tenemos que la energía del fotón es obviamente el cambio de la energía, que es h por f más h barra al cuadrado entre i por j más 1. Obviamente j es igual con 0, 1, 2. Y aquí tenemos que el cambio de j es más 1. Mientras que la energía del fotón es igual al cambio de la energía, que esto es h por f, menos h barra al cuadrado por j entre i, donde j es igual a 1, 2, 3, y bueno, el cambio de j es igual con menos 1, donde j es el número cuántico rotacional del estado inicial. Entonces, la primera ecuación genera la serie de líneas igualmente espaciadas más altas que la frecuencia f.
¿de acuerdo? La frecuencia de vibración F. Mientras que la segunda ecuación que tenemos aquí genera la serie más baja que esta frecuencia. Entonces, las líneas adyacentes están separadas en frecuencia por la unidad fundamental, que sería el h barra entre 2 pi por el momento de inercia I. Entonces, la figura anterior, la que acabamos de mostrar, muestra las frecuencias esperadas en el espectro de absorción de la molécula. Estas mismas frecuencias aparecen en el espectro de emisión. Ok, entonces, aquí tenemos en el eje vertical la intensidad y en el eje horizontal la frecuencia por 10 a la menos 13 Hz. Entonces el espacio de absorción experimental de la molécula de hidrógeno y cloro, es decir, el ácido clorhídrico, que se muestra en la figura anterior, sigue muy bien este patrón y refuerza nuestro modelo. Sin embargo, es evidente una peculiaridad. Cada línea se divide en un doblete, ¿sí? Esta duplicación, este doblete ocurre porque dos isótopos de cloro, Cl35 y Cl37, estaban presentes en la muestra utilizada para obtener este espectro. Debido a que los isótopos tienen diferentes masas, las dos moléculas de ácido clorhídrico tienen diferentes valores de I. Entonces, la intensidad de las líneas espectrales de la figura que acabamos de mostrar sigue un patrón interesante, aumentando primero a medida que uno se aleja del espacio central, ¿sí? Este espacio central está ubicado aproximadamente a 8.65 por 10 a la 13 hercios, correspondiente a la transición prohibida de J igual a 0 a J igual a 0. Luego disminuyendo, y luego está disminuyendo, ¿ok? Esta intensidad está determinada por un producto de dos funciones de nuestro número cuántico rotacional J. La primera función corresponde al número de estados disponibles para un valor dado de J. Esta función es 2J más 1, correspondiente al número de valores de M sub J. Entonces, el análogo de rotación molecular AM para estados atómicos. Por ejemplo, el estado J igual con 2, aquí nada más permítanme corregir se me fue aquí un 5, J igual con 2 tiene 5 subestados con 5 valores de M sub J. Es decir, M sub J igual a menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Ok? Mientras que el estado J igual con 1 tiene solo 3 subestados, que es M sub J. Vamos a ponerle aquí un guión bajo faltante. Y es igual con menos 1, 0 y 1. Por lo tanto, en promedio y sin tener en cuenta la segunda función que se describe a continuación, 5/3 del número de moléculas hacen la transición desde el estado J igual con 2 como desde el estado J igual con 1. ¿Ok? Entonces, la segunda función que determina la envolvente de la intensidad de las líneas espectrales es el factor de Boltzmann. El número de moléculas en un estado rotacional excitado va a venir dado por n igual a n sub 0 por e a la menos h barra al cuadrado por j más 1 entre 2 veces i por kappa sub b por t, donde n sub 0 es el número de moléculas en el estado j igual con 0. Entonces, multiplicar estos factores juntos indica que la intensidad de las líneas espectrales debe describirse mediante una función de J de la siguiente manera. Esto quiere decir que el momento de inercia es proporcional a 2J más 1 por la exponencial de menos h barra al cuadrado por J más 1. Esto dividido entre 2i por kappa sub b por t. Entonces el valor 2J más 1 aumenta con respecto a J, mientras que el segundo valor exponencial va a disminuir. El producto de los dos factores da un comportamiento que se describe cerca de la envolvente de las líneas espectrales en la figura que vimos anteriormente. De acuerdo, entonces, la excitación de los niveles de energía rotacional y vibratoria es una consideración importante en los modelos actuales de
calentamiento global. La mayoría de las líneas de absorción del dióxido de carbono se encuentran en la parte infrarroja del espectro. Por lo tanto, la luz visible del Sol no es absorbida por el dióxido de carbono atmosférico, sino que golpea la superficie de la Tierra y la calienta. Muy bien, entonces, a su vez la superficie de la Tierra, al estar a una temperatura mucho más baja que la del Sol, emite radiación térmica que alcanza su punto máximo en la porción infrarroja del espectro electromagnético. Esta radiación infrarroja es absorbida por las moléculas de dióxido de carbono en el aire en lugar de irradiarse al espacio exterior. Entonces el dióxido de carbono atmosférico actúa como una válvula unidireccional para la energía del Sol y es responsable, junto con algunas otras moléculas atmosféricas, de elevar la temperatura de la superficie de la Tierra, por encima de su valor en ausencia de atmósfera. Ok, entonces este fenómeno se le denomina comúnmente como el efecto invernadero. Seguramente ustedes ya lo han escuchado. Entonces, la quema de combustibles fósiles en la sociedad actual, la sociedad industrializada de hoy, agrega más dióxido de carbono a la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una tabla de partículas de dióxido de carbono por millón de moléculas de aire. Noten ustedes que ha aumentado muchísimo desde 1960 y el último dato que tenemos disponible en esta gráfica es el del año 2020. Bien, entonces este incremento de dióxido de carbono aumenta la absorción de radiación infrarroja, elevando aún más la temperatura de la Tierra, ¿ok? Entonces ahí, cuidado, hay que buscar reducir los niveles de emisión, ¿no? Entonces, aquí ocurrió un pequeño brinco. A su vez, este aumento de temperatura provoca cambios climáticos sustanciales. Bien, entonces, como se ve en la figura que nosotros acabamos de mostrar, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado constantemente desde mediados del siglo XX. Bien, entonces este gráfico muestra datos concretos que indican que la atmósfera está experimentando un cambio distinto, lo que lleva a casi todos los científicos a estar de acuerdo que en la interpretación de lo que significa ese cambio en términos de temperaturas globales. Entonces el panel intergubernamental sobre cambio climático, abreviado IPCC, es un organismo científico que evalúa la información disponible relacionada con el calentamiento global y los efectos asociados relacionados con el cambio climático. Fue establecido originalmente en 1988 por dos organizaciones de las Naciones Unidas, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces el IPCC ha publicado 5 informes de evaluación sobre el cambio climático, el más reciente en 2014. Entonces el informe del 2014 concluye que existe una probabilidad superior al 95, del 95 al 100% de que el aumento de la temperatura global medida por los científicos se deba a la emisión, a la colocación de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono en la atmósfera por nosotros, ¿no? Por los seres humanos. Y bueno, las actividades industrializadas. Entonces el informe también predice un aumento de la temperatura global entre 2.5 grados Celsius y 7.8 grados Celsius en el siglo XXI. Un aumento del nivel del mar de hasta 60 centímetros y probabilidades muy altas de fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor, sequías, ciclones y lluvias intensas. Entonces, como resultado de este informe e información adicional, el Acuerdo de París
fue adoptado por los 195 Estados miembros participantes y la Unión Europea en la conferencia número 21 de las partes de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en diciembre del 2015. Este tratado fue firmado por suficientes países después de la conferencia, que entró en vigor en noviembre del 2016. El tratado establece límites a la emisión de gases de efecto invernadero y podría ser útil para minimizar el aumento de temperatura durante el resto de este siglo. Además de sus aspectos científicos, el calentamiento global es un problema social con muchas facetas. Estas facetas, por supuesto, abarcan la política y la economía internacionales, porque el calentamiento global es un problema mundial. Entonces, cambiar nuestras políticas requiere costos reales para resolver el problema. El calentamiento global también tiene aspectos tecnológicos y se deben diseñar nuevos métodos de fabricación, transporte y suministro de energía para ralentizar o revertir el aumento de temperatura. El Acuerdo de París también aborda estas cuestiones. Yo creo que también como sociedad nos toca a cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena y hacer un pequeño cambio en nuestras vidas. Si todos lo hacemos, esto representará un gran cambio a nivel global. Bien, resolvamos ahora el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos aquí dos figuras. En la figura A, las transiciones indicadas corresponden a líneas espectrales que están igualmente espaciadas, como se muestra en la figura B. Sin embargo, el espectro real de la figura siguiente muestra líneas que se acercan a medida que aumenta la frecuencia. ¿Por qué el espaciado de las líneas espectrales reales difiere del diagrama de la figura B? Muy bien. Entonces, en las dos primeras figuras, es decir, en las que acabamos de pasar, modelamos la molécula diatómica giratoria como un objeto rígido. En realidad, sin embargo, a medida que la molécula gira cada vez más rápido, pongamos entre paréntesis, resorte efectivo en la siguiente figura se estira. Recuerden que las moléculas que se alejan pues, tienden a atraerse, ¿no? Estamos aquí estirando un resorte imaginario, ¿no? Y proporciona el aumento de fuerza asociado con la mayor aceleración centrípeta de cada átomo. Entonces, a medida que la molécula se estira, es decir, se desplaza a lo largo de su longitud, aumenta su momento de inercia. Por lo tanto, la parte rotacional de la expresión de energía en la ecuación de rotación-traslación de la molécula es la siguiente, ya la habíamos visto, ¿no? Entonces, la energía es igual a V, es decir, el número cuántico vibracional, más 1/2 por la constante de Planck por nuestra frecuencia de vibración. Esto más la constante de Planck elevada al cuadrado, entre 2 veces el momento de inercia por el número cuántico rotacional por el número cuántico rotacional más 1. Tiene una dependencia adicional de J, ¿sí? En el momento de inercia I. Debido a que el momento de inercia creciente está en el denominador, a medida que aumenta J, las energías no aumentan tan rápidamente con J, como se indica en la ecuación de rotación-traslación de la molécula. Con cada nivel de energía más alto, que es más bajo que el indicado por la ecuación de rotación-traslación de la molécula, ¿sí? Entonces, la energía asociada con una transición a ese nivel es más pequeña, al igual que la frecuencia del fotón absorbido, destruyendo el espaciado uniforme de las líneas espectrales y dando el espaciamiento, aquí se me fue que disminuye con el aumento de la frecuencia que se ve en la última figura del espectro de absorción de la molécula para HCl, el ácido clorhídrico. Muy bien, con esto terminamos este video. Por favor, si queda cualquier duda, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.